Esta vez sí. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno que nos podemos conectar en esta noche. Estamos preparándonos para la enseñanza de media semana, día miércoles. Vamos a irnos preparando. Si tú todavía no has recibido la noticia de que ya nos estamos conectando, te vamos a agradecer que te vayas conectando y que vayas pudiendo pues alistarte para la transmisión. Gloria al Señor. Vamos a prepararnos y vamos a estar orando, preparándonos para la enseñanza. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a poder entender la palabra, a poder entender la enseñanza, a poder hacer, Señor, conforme a tu voluntad, para que todo lo que es la transmisión y todo lo que implica estar en Facebook y en Messenger, pues no tengamos ningún problema de conexión, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Disculpen algunos inconvenientes que estamos teniendo, cuestiones de red, parece, según dice la transmisión. Muy bien. Este día vamos a estar hablando de los dones del Hijo. ¿Se recuerdan? Quiero hacer un recordatorio a los que me están viendo. ¿Se recuerdan que hablábamos de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo? Ya estudiamos los dones del Padre, estudiamos los dones del Espíritu Santo y hoy vamos a comenzar a estudiar los dones del Hijo. Estos dones del Hijo también le podemos llamar los dones de ministerio de la iglesia, para que usted pueda tener una opción. Si no se recuerda los dones del Hijo, pues estos dones de Efesios 4, 11 y 12 les podemos conocer como dones de ministerio de la iglesia. Entonces, vamos a leer la palabra allí en Efesios 4, 11 y 12. Dice la palabra así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a hacer algo aquí. Estamos oyendo algunos ruidos de conexión. Ayúdenme y le ponen mute, por favor. Muy bien. Hagámonos una pregunta. ¿Para qué sirven los dones del Hijo? Esa sería la pregunta. La idea es equipar al cuerpo de Cristo. Dicho de otra manera, equipar a la iglesia y facilitar la misión de la iglesia. Quiero que me ayuden, hermanos, si se están conectando por Messenger. Estoy oyendo mucho ruido todavía, para que le pongan mute ahí en su teléfono. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia comenzamos leyendo, dice, constituyó. ¿Qué significa la palabra constituir? Ayúdenme, hermanos, siento un ruido allí en Messenger, no me deja concentrarme. Si usted está conectado, póngale mute ahí en el teléfono para que yo les pueda enseñar. Gloria al Señor. Entonces, la palabra constituyó significa poner, ¿verdad? O la palabra puso. Al señalar a alguien a una posición de autoridad, y Dios capacita de tal manera que eso significa la palabra constituir. Poner a alguien en un cargo y capacitarlo para ese cargo. Entonces, Dios
crea todas las cosas, enseña a los que Él va a poner en acción a trabajar, nos capacita, nos entrena. Siempre Dios va a estar teniendo el cuidado de los que vamos a servir en su obra, tengamos la enseñanza adecuada. Entonces, los dones son las herramientas que Dios usa para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo, el ministerio, de la mejor manera. Entonces, Efesios 4, 11 y 12 nos está hablando precisamente de que Dios ha determinado algunos ministerios. Yo le puse, y hay personas que le dicen los oficios. Son 5 oficios que Efesios está mencionando o hablando: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 oficios ministeriales relacionados unos con otros son dones que Cristo dio para nutrir y equipar a su iglesia. No son dones de jerarquía, quiero explicar eso, no son, se ponen para competir eclesiásticamente, no es que el apóstol es más que esto, el maestro, no. Dios trata de equipar a su iglesia sin que la iglesia establezca jerarquías, porque no se trata de eso en este aspecto de Efesios 4, 11 y 12. Más allá de las distintas funciones desempeñadas por los apóstoles fundadores, cuando hablamos de apóstol, el Nuevo Testamento menciona apóstoles adicionales para indicar que este oficio, al igual que el de profeta, es un oficio que sigue vigente en la iglesia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ya vamos a estudiar un poco lo que la Biblia dice de los primeros apóstoles. Y hay algunas corrientes teológicas, hay organizaciones, hay personas que ellos dicen que la función de apóstol terminó allá con los apóstoles, los 12 apóstoles, que ya esa función de apostolado ya no existe, que hay otras funciones, y es importante que nosotros entendamos esto. Y vamos a ir avanzando en el estudio, y yo voy a ir enseñando lo que la palabra dice, pero también hablando de algunas experiencias y citando versículos de la Biblia que nos pueden ayudar a entender esto que estamos hablando. Entonces, a mi juicio, hermanos, el oficio de apóstol sigue vigente en la iglesia. Así como reconocemos las funciones de evangelista, de pastor, de maestro, pues ¿por qué no reconocer la función? Claro, ya no es Pedro ni Pablo, ¿no? Ya son otras personas que van a integrarse al cuerpo de Cristo para que camine de la mejor manera y se organice de la mejor manera. Hay un poco de incertidumbre en eso, ¿verdad? Incluso incertidumbre en el número exacto y la identidad de los apóstoles. Entonces, aparte de los 12 apóstoles, hay los textos bíblicos nos hablan de otros apóstoles. Por ejemplo, hermanos, Pablo no estuvo con el grupo de los primeros 12 apóstoles. Hay un apóstol, ustedes saben, Judas, que se suicidó, ¿verdad?
y fue sustituido. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, se habla de eso, ¿verdad? Llegó otro apóstol, fue sustituido. Y la idea era de que solo eran 12 apóstoles, pero por allá más adelante aparece el ministerio de Pablo. También la Biblia habla de Santiago, el hermano de Jesús, ahí en 1 Corintios 15:7, en Gálatas 1:19. Habla de Bernabé, allí en el libro de los Hechos 14:14. Habla de Andrónico y Junia. Parece que Junia era una mujer. Dice la Biblia allí en Romanos 16:7, saludad a Andrónica y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, quiero dejar en el corazón de la Iglesia Semilla de Vida, en sus miembros, el hecho de que yo en lo personal creo que además de los 12 apóstoles, hubo otros apóstoles. Y hoy en el siglo XXI se habla de apostolado también. Y es un tema que quiero manejar poco a poco y enseñar desde mi punto de vista, pero tomado de la palabra de Dios. Ustedes saben que a mí me gusta reforzar con versículos bíblicos lo que yo digo, para que ustedes pues vaya y estudien la Biblia y se instruya mejor. Muy bien, entonces, vamos a seguir avanzando. Dios usa gente diferente de distinta manera para cada uno de estos 5 ministerios, porque quiero decirte que allí en Efesios 4:11 se está hablando del ministerio quíntuple. Quiero que subrayes esa palabra. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ministerio quíntuple. Yo escribí, por cierto, que ese material que escribí se lo facilité a una iglesia, me pidieron que se lo diera a una iglesia sobre el ministerio quíntuple. Y allí en la página web, allí de Semilla de Vida, tú puedes entrar a estudiar sobre estos ministerios. No estoy seguro si se ha subido a la página lo del ministerio apostólico, del apóstol, pero sí allí hay del pastor, del evangelista, del profeta, y es porque nosotros creemos en esos ministerios. Muy bien, entonces, les decía que Dios reparte dones y nosotros dentro del estudio de descubriendo los dones, hablamos de los dones del Padre y hablamos de los dones del Espíritu Santo. Quiero traer un recordatorio de eso porque me gusta siempre estar recordando lo que ya hablamos. Allí en Romanos, en el capítulo 12, versículos del 3 al 8, allí mencionamos, se recuerdan que lo estudiamos, los dones de profecía, los dones de servicio, los dones de enseñanza, los dones de exhortación, los dones de repartir, el que reparte con liberalidad, hablamos de ese don. Hablamos del que preside con solicitud y hablamos del don de misericordia. Esos son dones del Padre. Y entre los dones del Espíritu Santo voy a hacer una mención. Allí hablábamos de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ya estudiamos esos dones, que son dones de revelación. Hablamos de dones de poder, de fe, de sanidad, de milagros, que son dones de poder. Hablamos de profecía, de discernimiento de espíritus y de diversos géneros de lenguas. Hace poquito terminamos esa parte.
hablamos también un poquito de interpretación de lenguas. Entonces, que son dones espirituales. Entonces, la diferencia entre los dones dados por el Padre de Romanos 12, los dones dados por el Espíritu Santo de Primera de Corintios 12 y los dones dados por el Hijo de Efesios capítulo 4, no deben de ser confundidos, ni ninguno de los 5 ministerios mencionados en esta enseñanza deben restringirse a la simple puesta en función de estos dones particulares. Hay maestros, hay pastores con dones. Yo como don adicional en mi ministerio, yo he sido muy orientado a enseñanza, al maestro, pero hay otros pastores que son orientados a dones proféticos, a dones de revelación. Y lo que trata Dios al capacitarnos en estos aspectos es porque quiere que su iglesia sea equipada, de tal manera que la iglesia trabaje con los diferentes dones que son necesarios para facilitar la misión de la iglesia en la tierra. Amén, hermanos. Entonces, es importante que haya aclarado todo esto como un preámbulo a lo que viene después. La palabra apóstoles, voy a empezar a hablar de los apóstoles, o apóstolos, como dice allí en hebreo, en griego, perdón, es un mensajero, así le llaman, especial, un delegado, uno comisionado para una tarea o una función específica, uno que es enviado con un mensaje. En el Nuevo Testamento, la palabra se refiere en parte a los 12 discípulos originales, pero también a otros líderes prominentes. Tengo aquí una referencia de un libro, de una Biblia, los que tienen la Biblia Vida Plena, y hay un artículo donde habla de los dones de ministerio, y a mí me gustó porque dice, eran hombres, dice, que manifestaban liderazgo espiritual extraordinario. Eran ungidos, dice, con poder para enfrentarse directamente a los poderes de la oscuridad y para confirmar el evangelio con milagros. Dedicados, dice, a establecer iglesias conforme a la verdad y a la pureza apostólica. A mí no se me olvida, hermanos, un viaje misionero que hice hace mucho tiempo, porque el Señor me puso a trabajar en eso. Y me pude dar cuenta que para ir a las misiones, porque aquí está hablando de misioneros, algunos cuando hablan de apóstol hablan de misionero, me pude dar cuenta que tenías tú que ir con esa capacitación del Espíritu Santo, tener los dones desarrollados, porque allá te enfrentas a fuerzas espirituales de la maldad de las regiones celestes tremendas, hermano. Estuvimos allá en un lugar de África donde estuvimos enfrente de los brujos, hermano, de gente que hacía brujería, pero tremenda. Aquí pues es poquito lo que hemos visto. Había una misionera, el esposo era el encargado de traducir la Biblia al lenguaje de ese pueblo, de esa tribu. ¿Y saben qué? Le habían hecho un hechizo tan maligno que tenía el abdomen, parecía que era una señora que tenía un embarazo de 5 o 6 meses. Y esa mujer lo que tenía era un hechizo para matarla, porque los brujos no estaban de acuerdo que se estuviera traduciendo la Biblia en el lenguaje de ellos. Los apóstoles, los hombres, esos que Dios escoge, necesitan formarse espiritualmente,
tener la llenura del Espíritu Santo, ir fuertes, gente de oración, no de 1 hora de oración como la que yo oro, de 5 o 6 horas de oración diarias, de oración en las noches, en las mañanas, ayuno, ¿me entienden? Porque son gente que se van a otro nivel espiritual y tienen que estar fuertes espiritualmente. Dice, esos siervos viajeros, dice, arriesgaban la vida por el nombre del Señor Jesucristo y el avance del Evangelio. Eran hombres de fe, yo creo en apóstoles en este tiempo, hombres de fe y de oración, llenos del Espíritu Santo. Características importantes. Ser apóstol, amado hermano, a lo mejor Dios te va a levantar como un apóstol pronto, pero hay que hay que pagar el precio. Y dice que apóstol implica desarrollar un plan para dar a conocer el Evangelio en un lugar determinado en todo el mundo. El apóstol debe dar ejemplo de la humildad necesaria para seguir el llamado de acudir a lugares remotos y enfrentar situaciones desconocidas. Por eso Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, conocemos del ministerio del apóstol, conocemos del ministerio del evangelista, conocemos incluso del ministerio del maestro, ¿verdad? No tenemos mucha duda. Sin embargo, quiero decirte eso. Hay voces en la iglesia de este tiempo que están llamando a una restauración del ministerio apostólico y profético, argumentando, óyeme bien esto que es importante, que estos ministerios, el profeta y el apóstol, son la clave para el continuo crecimiento y vitalidad de la iglesia. Y esto no lo digo yo, lo dice gente dedicada a esto y que nos están hablando de que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos necesita un puntal en esos aspectos, hermanos. La parte apostólica es vital y es de trascendencia para el desarrollo de la iglesia. Entonces, algunos abogan por el reconocimiento de apóstoles y el uso del término apostólico. Creen que las iglesias que así lo hacen se han acercado al ministerio ideal del Nuevo Testamento. Ustedes saben cómo comenzó la iglesia. Un Pedro inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, habla delante de un grupo. Si se convirtieron 3,000 era porque habían como 5,000 personas reunidas allí y el Espíritu Santo le dio una palabra y esa palabra quebrantó los corazones de los que estaban allí reunidos y de esas 3,000 personas dice la Biblia que 3,000 recibieron a Cristo en su corazón y hasta fueron bautizadas en el río Jordán. Algo impresionante, un Pablo, etcétera. Podría hablar tanto de esos apóstoles, pero la iglesia de Jesucristo ha seguido, hermanos. Pedro ya murió, dejaron las enseñanzas en la Biblia y ahí las tenemos, pero la iglesia necesita estarse renovándose en la visión y se necesitan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo con una visión como los apóstoles que nosotros conocemos y que nos han dejado una herencia maravillosa en la Biblia. Históricamente, el adjetivo apostólico ha sido usado para clarificar y traigo algunos ejemplos. Quiero decir que vamos a hacer clasificar a aquellas iglesias que intentan, por ejemplo, quiero hablar de la iglesia
episcopal, la Iglesia católica. Ellos intentan trazar la sucesión de su sacerdocio o de su iglesia a los 12 apóstoles originales. Ustedes saben que la Iglesia Católica habla de un papa que es sucesor del primer papa que fue Pedro, pero Pedro no fue papa, hermano. Pedro fue un apóstol. Y nosotros podemos estudiar las 12 epístolas de Pedro, podemos estudiar en el libro de los Hechos, el ministerio de Pedro. Pedro tenía una unción tan poderosa que dice que su sombra sanaba a los enfermos, hermano. ¿Usted cree que hay papas que puedan hacer eso? Entonces es importante lo que estoy enseñando. También la clasificación de la que estoy hablando se ha usado en aquellas iglesias pentecostales de unicidad, la iglesia Solo Jesús, que desde principios del siglo XX han usado la descripción de fe apostólica. Y todos estos aspectos se tienen que entender para que no nos confundamos. Nosotros no somos unitarios, nosotros somos trinitarios. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una enseñanza apostólica, hermano. Y es importante que eso lo atendamos. Este adjetivo apostólico se ha usado en aquellas iglesias, incluyendo la mayoría de los grupos protestantes, que se dicen apostólicas porque enseñan lo que los apóstoles enseñaban, la doctrina neotestamentaria. Yo podría decir que la mayoría de las denominaciones cristianas se consideran de una manera o de otra apostólicas porque siguen las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles que nosotros enseñamos. Allí en la web, en la página de Semilla de Vida, en semilladevidachurch.com, allí tenemos nosotros en qué creemos, las bases teológicas de nuestra creencia. Es importante, métete a la página www.semilladevidachurch.com y ahí vas a encontrar en qué creemos. Es importante eso. Muy bien. Las iglesias pentecostales, ¿verdad?, se creen apostólicas en primer lugar porque enseñan lo que enseñaban los apóstoles. Pero algo más e importante, hermanos, comparten el poder de los apóstoles por medio del bautismo y de la plenitud del Espíritu Santo, quien fortalece su vida y ministerios. Nosotros creemos en los dones, hermano. Nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Nosotros promovemos la sanidad y la liberación y los milagros. Nosotros no decimos que eso ya pasó, que fue en los tiempos del inicio de la iglesia. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermano. Dios es un Dios de milagros y de poder. ¿Cómo nosotros vamos a decir que ya todo se dijo? Es cierto, Dios ha dado su revelación, pero Dios, hermano, no es un Dios mudo. Dios sigue hablando a la iglesia. Dios tiene profetas, Dios tiene evangelistas, Dios tiene también apóstoles en el mundo, gente preparada para que la iglesia sea guiada. Sin embargo, yo entiendo y respeto que hay organizaciones que su organización como tal interna no hablan de esto, hablan de obispos, hablan de otra cosa. Es por la organización que ellos tienen. Nosotros como iglesia reconocemos la labor y el ministerio apostólico y profético y entendemos que Dios está influenciando ese sentir porque ayuda a formar a la iglesia a semejanza de la labor del apostolado profético de la iglesia primitiva, regenteada por el Espíritu Santo. No podemos dejar a un lado al Espíritu Santo, hermanos. Él quiere moverse en las iglesias, pero nosotros lo paramos. Hacemos programas tan espectaculares de luces y colores y ruido y esto y hasta humo en las iglesias. Y entonces
tienen a la gente entretenida por 1 hora, 2 horas con un programa, pero no dejan que el Espíritu Santo actúe. Entonces, te quiero decir algo, hermano. Lo que está pasando en Iglesia Semilla de Vida es el mover del Espíritu Santo. Allí el reino de los cielos se está manifestando. Allí cada vez que tenemos ministración en el Healing Place, allí hay liberación, espíritus inmundos se manifiestan. Ese es el reino de los cielos manifestándose en la iglesia y es importante que lo entendamos. Entonces, el origen del ministerio apostólico se debió a Jesús, amén, porque Él fue el que reclutó a los 12. Ahí lo leemos en Marcos 3, 14, 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, 14, 15. También en Mateo y Lucas hay atribuciones similares. Allí dice la palabra en Mateo 10, 2, 4. Los nombres, dice, de los 12 apóstoles son, y hay una lista, dice, Simón, dice, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el canonista, Judas Iscariote, el que también lo entregó. También en Lucas 6:13, para que puedan proyectarlo allí en el Facebook. Dice la palabra, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces el responsable de esto es Jesús, ¿verdad? Él se organizó de una manera poderosa porque la iglesia de Jesucristo tuvo estos hombres que dejaron su vida por el reino de los cielos. Entonces, el número 12 es significativo, ¿verdad? De modo que el título común para ese grupo en los evangelios ya no era apóstoles, sino los 12. Ahí dice Mateo 26, 14, 20 y 47, dice la palabra, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas, y está hablando de Judas. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. Mateo 26, 14, 20 al 47. Dice Marcos 6, 7. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, está hablando de los 12, y también allí en Marcos 9, 35 dice, y les digo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, estos 12, hablando de los 12 apóstoles primeros, ¿verdad? Que al final resultaron 11 y tuvo que elegirse otro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Los 12 también continuó en la vida de la iglesia primitiva, por medio de los escritos de Lucas y la designación del apóstol Pablo, que ese es otro rollo, hablar del apóstol Pablo en su llamado. Él no fue parte de los 12. Y entonces, ¿cómo dicen algunos que no hubo más apóstoles? Dice la palabra en Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ahí se menciona a los 12. Allí en 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, el mismo Jesucristo, allí en Hebreos 3:1, es llamado por el escritor de Hebreos el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Dice, miren qué lindo lo que dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, esta palabra apóstol viene del griego apóstolos, que implica o significa delegado, enviado, mensajero, agente.
Y quiero decirte que los evangelios indican claramente que los apóstoles fueron nombrados por Jesús para representarlo a Él. Esto es importante. Es el legado de Dios para nosotros a través de su Hijo. Nosotros, todo lo que debamos de hacer, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque representamos a Cristo. Dice Marcos 3, 14, 15. Ya voy a ir terminando, porque el tiempo se me está terminando. Para que estuviesen con Él, dice Marcos 3, 14, 15, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Por eso muchos dicen, mira, Cristo solo tuvo a 12. Ya no más, no le agregues más. Sin embargo, la misma Biblia nos agrega otros. Así es que es un tema, pues, que pudiéramos ponerlo a discusión, pero no es el punto en esta noche. Jesús tuvo un compañerismo con los discípulos, hermano, con sus 12. Ellos predicaban el evangelio del reino de parte de Jesús y participaban de ese poder de Jesús para echar fuera demonios. Y Jesús los envió con instrucciones de predicar y de sanar a los enfermos. Y voy a ir terminando con esto, allí en Mateo 10, del 5 al 14. Me encantan estos versículos, te inspiran a leerlos. Dice la palabra, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Miren qué lindo siempre el Señor enseñándonos. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero hacer un paréntesis. Cuando Jesús mandó a los discípulos, no los mandó a los gentiles. Pedro y Pablo, después de que Jesús murió, fueron a los gentiles. Y dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. Este es el reino de los cielos con poder, hermano. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Los siervos de Dios tienen que recibir el sustento de parte de la iglesia, y Jesucristo lo dejó establecido, hermano. También se recuerdan que después ya Jesús primero envió a los discípulos, a los 12, pero después mandó a los 70. Y también los 70 fueron a las ovejas perdidas de Israel. Ahí en Mateo 10:6 dice eso. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta comisión de los 12 fue expandida después de la muerte y resurrección de Jesús. El Evangelio de Juan, allí cuando estudiamos el Evangelio de Juan, estudiamos que Jesús anticipó que los que tenían fe en Él harían obras aún mayores que Él. Él estaba preparándose para otros apóstoles, para otros evangelistas, para gente que iba a surgir después de estos. Dice, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todos los que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Gloria al Señor. Y termino con esto, porque es importante. Ellos habían sido entrenados, llamados, comisionados por el mismo Señor Jesucristo
Pero los apóstoles también necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo como una preparación final para su misión. Les fueron concedidos dones espirituales y el poder requerido para el ministerio apostólico. Antes eran hombres timoratos, inseguros, inquietos, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron transformados, vigorizados y salieron a alcanzar a los perdidos. Quiero finalizar de esta manera. Hermano que me estás viendo, allí en Facebook, si hay algunos de la iglesia que me estén siguiendo, quiero decirte una cosa. Los apóstoles nos dejaron una huella tremenda, esos 12. Pero Dios está preparando un ministerio apostólico en estos tiempos finales. Un ministerio apostólico profético. Y tu pastor está trabajando en eso y está buscando la guianza del Espíritu Santo para que seamos entrenados y podamos alcanzar Alvarado, Venus, Midlothian, Joshua, el condado de Johnson, el condado de Ellis, allí donde Dios nos ha llamado. Yo te invito a que ores por tu pastor, por tus pastores, por la pastora y por mí, para que seamos fortalecidos, para que ninguna arma que el enemigo mande contra nosotros prospere. Vamos a ir finalizando aquí, si Dios quiere, la próxima semana continuamos. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Agradezcámosle a Cristo por su enseñanza. Y le voy a pedir a la pastora, ella siempre toma un tiempo para bendecirlos. Gloria al Señor. Me voy a conectar en Facebook.